Jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de segmentos y ángulos. A ver, como primer ejercicio tenemos los puntos A, B y C, A, B, C y D son colineales. Calcular el valor del segmento BC. Entendemos que son colineales cuando un punto está después del otro o un segmento está después del otro. En este caso, los puntos A, B y C y D están uno después del otro. Eso significa colineales, que están en una misma línea. Acá tenemos como dato del ejercicio, ¿no? Vamos a poder desarrollar, dice que el todo es AD, que vale 18. Y nos dan que BD vale 12. Si todo vale 18 y esta parte vale 12, entonces ¿cuánto mide esta otra? Podemos determinarlo. ¿Cuánto es? Solamente hay que restar 18 menos 12, 6. Dice que nos piden calcular el valor de BC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este segmento pequeño, que le vamos a llamar X, nos piden calcular. Si AC mide 8, o sea, tenemos el todo y vamos a calcular una parte. Entonces, podemos decir que 6 más X va a ser igual a 8. Resolvemos esta ecuación. X va a ser igual a 8 menos 6. ¿Qué quiere decir? Que X vale 2. Si nos dan en centímetros, centímetros, si dan en metros, depende de la unidad que nos den. En este caso, solo lo tenemos que dejar. Por lo tanto, podemos decir que el segmento BC es igual a 2 unidades, ¿verdad? Entonces, de esa manera, estamos recordando cómo desarrollar un ejercicio de segmentos. Veamos otro ejercicio de ángulos y dice, si OM es bisectriz del ángulo AOC, calcular la medida del ángulo X. Aquí tenemos varios datitos en la cual tenemos el ángulo AOC, dice que tiene una bisectriz que es M, quiere decir que este ángulo va a ser igual que este. Y ya está. ¿Qué más tenemos? En la figura tenemos que esto me indica que mide 90 grados, es un ángulo recto. Ya, si es un ángulo recto todo esto, tenemos el todo, ¿verdad? Todo esto, ¿cuánto mide? Sería la suma de este 90 más 40. ¿Cuánto sería? 130. Recuerden que voy a subrayar OM es bisectriz del ángulo más grande. Vamos a ponerle otra línea más. Estos dos ángulos son iguales. Pero como el todo divide a estos dos, sería divido 130 entre 2. Al dividir 130 entre 2 me resulta 65. Quiere decir que esto mide 65, ¿no? Cada parte mide 65. Así, esto mide 65 y esto también. Entonces, ¿qué puedo decir? 40 más X es igual a 65. X me resultará 65 menos 40. X solamente hay que restar. ¿Cuánto es? 25. Y hemos calculado lo solicitado. Veamos otro ejemplo. Aquí en este caso tenemos un triángulo ABC equilátero. Dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa la palabra equilátero? Que todos sus lados son iguales. Y todos sus ángulos también. Quiere decir que ya tenemos los ángulos que son iguales. ¿Cuánto? Es más, hasta tenemos el valor 60, 60 y 60. Todo esto.
Ya está. ¿Qué más? Calcular el valor de X, ¿no? En este caso, a ver, veamos, y nos dan un dato complementario. Dice que esto vale 50, y este es un ángulo de 90 grados. Si esto vale 50, ¿cuánto vale este ángulo? Ya ustedes saben que este ángulo vale 60. Entonces, este ángulo, como es recto, entonces 50, ¿cuánto le falta? 40. Específicamente este ángulo que estoy remarcando. Este vale 40. Ya, este es un ángulo exterior. A ver, vamos a ver. Vamos a remarcarlo de amarillo. Este ángulo es el ángulo exterior a este triángulo que estoy remarcando, ¿no es cierto? A este triángulo. Entonces, este es el ángulo exterior. Este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos. Entonces sería, ¿cuánto vale? Esto entonces valdría 40 más 60, 100. Entonces, y este ángulo, imagínense que este de acá es una recta. La suma de estos dos, x más 100, ¿cuánto es? 180. Quiere decir que x solamente hay que desarrollar esta ecuación, sería 80. Entonces ya calculó el valor del ángulo solicitado. Lógicamente tiene que ser otro gráfico para poder desarrollar. En este caso estamos utilizando el mismo gráfico, pero ustedes en su caso tienen que volver a graficar y desarrollarlo ahí. Veamos otro ejemplo. Dice, si tienen los puntos colineales A, B, C y D, y si también me dicen que AB es igual a BC y AC es igual a CD, entonces vamos a, ya que tenemos espacio, acá mismo lo vamos a hacer. Ahí tenemos, dice que A son colineales todos, ¿no? AB, a ver, AB, a ver, vamos a ver. Ahí está, ABCD. Como dato de problema tenemos que AB, a ver, que AB es igual a BC, quiere decir que esta medida es igual que esta. ¿Qué más tenemos? Que AC es igual a CD, o sea, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a retroceder. Dice que AC es todo esto. Es igual a este otro. Si le podemos poner medidas, ¿no? Vamos a llamarle XX. Y este será YY, la misma medida. ¿Qué más? Y nos dicen que AD nos dan el total. Que todo esto, no todo este segmento, tiene su valor 48 por dato de problema. Y nos piden calcular este de acá, el X nada más. Si todo vale 48, si divide en 2, entonces Y vale 24. Y si aquí en este caso, como estos dos son iguales, quiere decir que Y es igual a 2X. Pero como Y vale 24, desarrollamos esta ecuación. X es igual a 12. Y habría calculado, porque es lo que me pedían, ¿no? Entonces, el segmento BC será igual a 12.
En este caso nos dicen centímetros y tenemos que dar el resultado en centímetros. Depende de la unidad que nos dan para poder dar la respuesta. Veamos otro ejemplo. Dice, dos ángulos adyacentes complementarios se diferencian en 50. Hallar el mayor de ellos. Vamos a desarrollarlo. En este caso tenemos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un ángulo. A ver, vamos a dibujar. Ahí está. En este caso, aquí tengo el ángulo, ¿no? Dos ángulos adyacentes complementarios. Aquí está. Ahí está. Alfa y beta. Ahí están los ángulos. Estos son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que complementario significa que es un ángulo que la suma mide, que alfa más beta mide 90 grados. Pero aquí me dan como dato del problema, se diferencian en 50. ¿Qué quiere decir? Que alfa menos beta va a ser igual a 50, porque la diferencia entre estos dos es 50. Hallar el mayor. ¿Esto qué cosa es? Un sistema de ecuaciones. Usted lo resuelve, este sistema de ecuaciones, por el método de reducción. Sumamos los dos y me resulta, se cancela. 2 alfa va a ser igual a 140. Aquí en este caso alfa vale 70. Si la suma es 90, entonces beta ¿cuánto vale? 20. ¿No? Ahora, hay el mayor de ellos. Entonces, el mayor de ellos es alfa, que mide 70 grados. De esa manera usted responde a lo solicitado. Veamos otro ejemplo. Dice, si ON es bisectriz del ángulo COB y OM es bisectriz del ángulo AOB, entonces hallar X. A ver, veamos. Ubicamos. Dice ON es bisectriz del ángulo COB. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo es igual a este. Puede de una vez identificarlo, sí. Dice OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces veamos, vamos a ponerlo de otro color. Quiere decir que este es el bisectriz del ángulo AOB. Esta medida va a ser igual que esta. Ya está. Podemos ponerle beta y beta para ir planteando el problema. Y luego me dicen calcular el ángulo X. Recuerde que el ángulo X es todo esto, ¿no? A ver, lo vamos a señalar aquí. Lo vamos a remarcar. Todo esto es el ángulo X. Entonces, pero nos damos cuenta que este de acá es una recta. Si es una recta, se trata de un ángulo llano. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todo esto me va a dar aquí 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 180. Aquí podemos simplificar, sacarle mitad a todo y voy a tener que alfa más beta me resulta 90 grados. ¿Y quién es X? X es esta expresión. Sería beta más alfa o alfa más beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es X. X es igual a 90 grados. De esa manera he hallado lo solicitado. Veamos otro ejercicio. Dice, si
se tiene los ángulos consecutivos P o Q, Q o R y R o S, de modo que la medida del ángulo P o R es igual a la medida R o S, y la medida del ángulo Q o S menos la medida del ángulo P o Q es igual a 56. Como me dicen que son consecutivos estos ángulos, vamos a dibujar. Aquí tenemos el ángulo P o Q. Ahí estamos dibujando. P o R. Ahí está. Y el ángulo ROS. Ahí está. Estos son ángulos consecutivos, así como nos indican. De modo que dice que la medida del ángulo, ahora sí, cambiemos de color. La medida del ángulo POR, o sea, esta medida, va a ser igual a la medida del ángulo ROS. O sea, esto de acá, estas son iguales, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, teta y teta. ¿Y qué más me dice? Que la medida del ángulo, a ver, Q o S, la medida del ángulo Q o S menos la medida del ángulo P o R. Entonces, llamémosle, a ver, llamémosle a este, de repente X. Esta es otra medida que se llama Y, por ejemplo. Entonces, ahora sí. Como dato del problema, ya hemos puesto acá el segundo. Dice la medida del ángulo Q o S. Q o S, ¿quién es? Y más teta. Menos la medida del ángulo P o Q, que vendría a ser X. Eso me resulta 56 grados. Eso de acuerdo al dato del problema. Pero también sabemos que teta, de acuerdo a nuestro gráfico, ¿a qué es igual? A X más Y, ¿no? O sea, tendríamos una ecuación, tendríamos otra ecuación. Reemplazamos, en el lugar de teta reemplazamos esto. Y más X más Y menos X va a ser igual a 56. Resolvemos esta ecuación. Se cancelan y tendría 2Y igual a 56. ¿Qué quiere decir? ¿Que Y cuánto vale? 28. ¿Y qué me pedían? Hallar la medida del ángulo Q o R. O sea, me pedían Y precisamente. Entonces, la medida del ángulo Q o R es igual a 28 grados. De esa manera hemos resuelto esta pregunta. Veamos otro ejercicio. Y en este caso dice, en la figura
BO es perpendicular a PQ. O sea, el BO es perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados. Eso significa perpendicular. Dos rectas son perpendiculares, ¿no? Ahora, OQ es bisectriz. Entonces busquemos el OQ. A ver, vamos a cambiar de color. Miren acá. Busquemos el OQ. OQ. Dice que es bisectriz del ángulo, ¿no? COD. COD. Quiere decir que este ángulo es igual a este. Si usted le pone una medida, alfa, alfa. Ah, no, ya hay alfa. Entonces, cambiémosle de... puede ponerle teta y teta, que son iguales. Pero en este caso, dice que alfa, aquí opuesto por el vértice, estos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa es igual a teta, o teta es igual a alfa. Entonces, esto es igual a alfa, esto también tiene que ser igual a alfa. Y como esto mide 90 grados, ¿qué quiere decir? Que 4 alfa más alfa es igual a 90 grados. Nos piden hallar alfa. Entonces 5 alfa va a ser igual a 90 grados. Quiere decir que alfa aquí dividimos, ¿no? 90 entre 5. ¿Cuánto me da? 18 grados. Eso es lo que nos pedían, el valor de alfa. Chicos, estoy dejándole una ficha en la cual ustedes van a poder desarrollar segmentos, ángulos consecutivos, entre otros ejercicios que se lo estoy dejando. Gracias.